el reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días, Padre. Buenos días, Salvador. Berenice, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Alejandro, días. Buenos días. Bueno, pues después de todo este, ¿cómo diríamos?, ajetreo de la Expo Católica, nos encontramos pues nuevamente aquí, así que vamos a continuar con nuestro tema. Más o menos habíamos aparentemente terminado el tema de la pasión de Jesús, ¿no? Un tema que es importante y que creo que nos sacó un poco de lo conocido, ¿no? Nos llevó a sufrimientos, a cosas que pasó Jesús que no las teníamos en mente, sobre todo la pasión durante el tiempo de concepción, o sea, esa pasión de Él desde el momento que queda encarnado, ¿no? Ahora, prácticamente esa era la finalidad de la, ¿cómo se llama?, de la reflexión que le pedía Jesús a Luisa, de que se sumergiera en su pasión. Era un enterarse de quién era Él, de qué había hecho Él por nosotros, pero sobre todo habíamos puesto el punto en esto, es una toma de conciencia. En el libro de Isaías hay una parte muy curiosa donde el Señor Yahvé habla y dice que narra sobre un cuerpo descarnado, un cuerpo sufriente, y que la Iglesia se lo ha aplicado a Jesús. Sin embargo, Jesús a María Valtorta le dice, no soy yo, son ustedes. Porque ese es el retrato de ustedes, es lo que deberían de haber vivido, lo que deberían de haber sufrido por la vida que llevan. Entonces deben tomar en cuenta que yo tomé su vida y yo soy la viva imagen de ustedes. Creo que esto es importante, ¿sí? Entender que ese Cristo crucificado, ese Cristo azotado, ese Cristo coronado de espinas, bofeteado, escupido, en fin, todo lo que pasó, soy yo. No es Él. Bueno, es Él, pero en representación mía. Y que Él, por amor, está sufriendo lo que yo debería de haber sufrido, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que es una toma de conciencia. Porque en realidad, al ver a un crucifijo, lo que estoy viendo es mi vida personal. Eso es lo que yo soy. ¿De acuerdo? Después de esa etapa en que Luisa se sumerge en las horas de la pasión y que le duró toda la vida, o sea, Luisa nunca dejó de pensar en la pasión, siempre estuvo continuamente pensando en ella, sumergiéndose en los sufrimientos de Jesús. Pero Jesús continúa con su trabajo, y este trabajo es de purificarla completamente para poder llevar a cabo su obra. Entonces llega Jesús un día y le dice, ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que yo quiero? Y Luisa le dice, Señor, ya sabes que totalmente dispuesta a todo. Y Jesús se lo repite, ¿pero verdaderamente estás dispuesta a todo lo que yo quiero? Entonces Luisa, como cualquiera de nosotros, ha de haber dicho, algo trae. Sí, sí. Algo trae. O sea, parece como cuando Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿verdaderamente me amas? Hasta que dice Pedro, claro, Señor, ya te lo dije. Pues que Luisa aquí yo creo que pensó lo mismo, ¿no? Entonces le dice Jesús algo muy curioso.
te quiero purificar del todo, ¿sí? Para que mi amor no encuentre ningún obstáculo para penetrar en ti. Curiosa frase, ¿no? Te quiero purificar del todo. Y no existe otra manera más que por medio de grandes sufrimientos. Por eso te quiero poner en batalla con el enemigo. Es algo realmente curioso. O sea, ahora quiere que se ponga en batalla con Satanás. Y les va a dar la libertad de hacerla como quieran. Pero la finalidad siempre será la purificación y siempre habrá algo positivo para ella. Entonces Luisa, lógico, se espanta y dice: Señor, pero ¿cómo? No tengo la capacidad, ¿sí? Entonces Jesús le dice: debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Que esto ya lo habíamos comentado en algo. Sí, la vez pasada. La vez pasada. Bueno, entra en pelea con el demonio. Y algo que es muy curioso, porque realmente es la finalidad de empezar otra vez por aquí. Jesús le dice que después de esta cruenta batalla, ella quedará poseedora de todas las virtudes que creía perder en la batalla, pero ahora quedará como poseedora de ellas. ¿Qué quiere decir poseedora? ¿Cuál sería el significado de esto? Pues el poseedor es el dueño, o es a quien le pertenece algo, quien va a responder por algo y que está acreditado como que tiene la pertenencia es de él. ¿No? Es como el dueño puede ser, y el que responde por las cosas. ¿Será que las cosas que tenía antes no eran de ella? Eran como prestadas. Ese es el punto. No tanto como prestada, porque en realidad son una labor de ella, de su voluntad de estar tratando de, ¿cómo diríamos?, de ejercitarse en actos que vayan en contra de sus vicios, vamos a ponerlo así, ¿sí?, de su concupiscencia. Pero que si se tiene que estar ejercitando, quiere decir que no lo posee como naturaleza. Entonces la virtud siempre implica un esfuerzo de la voluntad por estar continuamente atenta al momento en que se debe de ejercitar, y el esfuerzo y para hacerlo, ¿no? Que eso lógicamente lleva un agotamiento de fuerza, no sé cómo decirlo, o sea, es un contraste continuo, una lucha continua. Creo que usted, padre, nos podría explicar un poco mejor, porque ustedes como sacerdotes, como consagrados, tienen que estar continuamente atentos a estas virtudes, ¿o no? Es algo curioso que usted lo mencione, doctor. Pero me estaba yo imaginando que una de las cosas que se debe lograr a un punto en la vida es precisamente no confiar en uno mismo, sino confiar en Dios, en su gracia, ¿verdad? En su poder, vamos a decirlo, que obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces, como usted decía, ¿verdad?, ¿a qué se refiere ser poseedora? Me imagino que es el momento en el que Luisa, ¿verdad?, en lugar de estar luchando por sus propias fuerzas, con sus propios, vamos a decirlo así, virtudes, etcétera, etcétera, va confiando cada vez más y más, ¿verdad?, en Jesús, en su gracia, en su amor, y eso es precisamente lo que va actuando en ella, al punto de que efectivamente ya no las posee como cosa, o ya no las disfruta como
como participación de Jesús, sino que ya la vida de Jesús en ella, pues, ¿verdad? La hace suya, hace que ella sea dueña de esas mismas virtudes de Jesús, por así decirlo. Bueno, realmente se me adelantó, porque esa es como la meta del vivir en la divina voluntad, ¿no? Pero en la persona que no vive en esta divina voluntad, o sea, la virtud siempre será un esfuerzo, ayudado por la gracia, o sea, siempre ayudado por Dios, pero al final de cuentas es un esfuerzo de la criatura en oponerse a los vicios naturales o a las miserias naturales de nosotros, ¿no? En la medida que se penetra en la divina voluntad, bueno, se va haciendo ya como una posesión, la vamos teniendo como posesión, y lo que yo poseo ya no tengo que hacer esfuerzo para tenerlo. Si yo quiero un coche y no tengo coche, tengo que hacer un esfuerzo para ir juntando el dinero para comprarme un coche. Cuando ya lo tengo, ya no necesito hacer ningún esfuerzo, lo uso cuando se presenta la ocasión y no tengo que estar pidiendo a nadie el permiso, ¿no? En las virtudes yo lo comparo a esto, o sea, cuando la virtud no es mía, no forma parte de mi naturaleza, cada vez que se presenta la ocasión, por alguna miseria, algún suceso, algo, yo tengo que hacer el esfuerzo por reprimir mi respuesta natural y poner una respuesta adecuada a la forma de actuar de Jesús, que eso sería como la parte actuante mía. Y siempre tengo que estar atento a esto, ¿no? En la divina voluntad ya no, la divina voluntad ya es una adquisición de estas virtudes. Pero en lo que le dice Jesús aquí es que en el momento que la purifique del todo, o sea, que el demonio la haga sufrir, le muestre sus miserias que tiene todavía ella, y que ella con sus virtudes se imponga sobre todo aquello, entonces quedará en posesión de esas virtudes que aparentemente ella creía perder. No sé si esto queda claro. O sea, la forma de adquirir en posesión esto, las virtudes humanas, es a través del sufrimiento, porque una virtud siempre nos lleva a sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se opone a algo natural mío. Y digo natural porque el pecado, a ver si no me equivoco, el pecado podríamos decir que es natural en nosotros, porque el pecado entra por los 5 sentidos, ¿sí? Y los 5 sentidos actúan siempre en forma instintiva, respondiendo a una parte natural de mi organismo, y entonces no lo puedo considerar como un pecado. El pecado está en el uso que hago de ese sentido. No sé si estaré en lo correcto, Padre. Pues algo así. ¿Sí? Sí, así se nos enseña. Ah, bueno. Entonces, sí, Belén. Y además, en los resultados de la virtud propia, cuando le pertenecen a una persona, o los ejercita o los trabaja, tiene una variación. A veces se obtiene un buen resultado, a veces no, porque no es pertenencia. Cuando es ya esta parte donde Jesús hace esta promesa, te van a pertenecer, entonces van a tener un resultado en donde no hay esfuerzo quizá, pero yo me remonto un poquito a esta parte de esta batalla, porque cuando se empieza a recorrer un camino de virtud, la virtud por sí sola, que es un camino que atrae al corazón y el alma a Dios, y en moverse de un estilo de vida, hacer este recorrido, pero además llevar a cabo una batalla donde se siente que se ha perdido, de sí ya es doloroso. Porque si se ha trabajado en una virtud o se ha degustado y hay un punto donde el Señor permite esta batalla y le dice en el punto donde tú sientas que ya lo has perdido, ¿no? Entonces sentir que se ha perdido lo que un día se tenía o se creía que se tenía, es como esa doble pérdida,
¿no? Esa batalla dura en donde además viene la promesa. Pero entonces, después de esa batalla, la virtud será tuya, ¿no? O esta parte. Entonces, es un proceso, pero muy congruente, porque inclusive el estar dispuesto a soltar hasta aquello que ya amábamos, por ser un trabajo, en ver un resultado, por tener una degustación del alma, y llegar al punto donde se pierde, pero es el punto de la ganancia. Así es. Que es muy semejante a la forma como nos salva Jesús. Sí. Jesús sale victorioso en la derrota. Sí. O sea, eso es curioso. O sea, si Jesús triunfa humanamente, pierde divinamente. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, si Jesús hubiera pues no sé, usado la fuerza o su prerrogativa divina sobre todos sus enemigos, ahí se hubiera acabado la redención. O sea, no hubiera habido redención, porque estaría prevaricando contra, ¿sí? Sí. Pero en la derrota, en la aparente derrota, es en donde se logra el triunfo y donde se consolida la redención de todo el género humano. Entonces Satanás queda vencido en su triunfo. O sea, el aparente triunfo de él, que es en llevarlo hasta la muerte, ese fue su terrible derrota. Y yo creo que es el sufrimiento, uno de los sufrimientos más atroces que tiene el pobrecito, ¿no? Ya le dije pobrecito. Sí. No, bueno, o sea, sí. Porque es él es el que cooperó, ¿sí? Cooperó al triunfo de Jesús. Él fue el que cooperó a la salvación de todo el género humano. Bueno, entonces ya con esta idea, entonces Luisa entra en la batalla, ya más o menos lo comentamos la vez pasada, pero estamos seguros ahora de que cuando sale de esta batalla sale poseedora de las virtudes. Ahora ya no se va a esforzar de ahí en adelante en este camino. Y eso nos explica mucho de las palabras de Jesús. O sea, porque durante muchísimos años le estuvo insistiendo que la virtud, que la hiciera a un lado. O sea, que ya no se esforzara, no pensara en esto. ¿Por qué? Porque ya las tenía en posesión, ¿sí? Y después empieza a decirle cosas todavía más, ¿cómo diríamos? Al mundo absurdas. Porque le dice, me agrada tanto el vivir en mi querer, que quitaré de la tierra cualquier otra santidad bajo cualquier aspecto de virtud. ¿Qué le está diciendo? Simplemente que el ejercicio de las virtudes queda como a un lado, que ya no es eso lo que a él le agrada, lo que él quiere, sino quiere algo más. ¿Qué algo más? Se lo vuelve a decir, le dice, sobre ti tengo grandes planes y tú serás la primera que transforme las virtudes humanas en virtudes divinas. O sea, que va a haber un cambio, ¿sí? En la virtud humana de la virtud divina. La virtud humana tiene un límite, tiene un tope, donde ya no puedo ser, San Francisco de Asís ya no podía ser más pobre, ¿sí? O sea, siempre la virtud humana tiene un tope. Pero las virtudes divinas no tienen límites, son infinitas igual que Dios. Y Dios, podríamos decir que no se le puede llamar virtud a lo que tiene, sino es un atributo divino. O sea, Dios no es bondadoso, Dios es la bondad. Dios no es puro, es la pureza. Y así de todo lo demás, ¿no? No es santo, es la santidad. O sea que hay una enorme diferencia. La santidad humana se puede medir. La santidad humana, como decía Bere, tiene altos y bajos, dependiendo de la situación, dependiendo del estado de ánimo, de muchas cosas. Y Dios es siempre el mismo.
siempre, siempre, siempre. O sea, no hay cambio en él. Entonces le empieza a decir que necesita, o sea, transformar aquello humano ahora en divino. Y es donde empieza todo lo del intercambio de temperamento y intercambio de vida, que ya hablamos aquí en 2 programas, ¿no? Pero lo importante que a mí me parece es esto. Hay una gran discusión, una discrepancia. Unas personas que dicen que es necesario el ejercicio de las virtudes para poder llegar a adquirir esta divina voluntad como nuestra. Y habemos otras, digo habemos porque yo me pongo de este lado, o sea, en que decimos que no es necesario. Porque si fuera necesario el llegar a la santidad humana para después adquirir la santidad divina, entonces sería un camino, sería un esfuerzo, ¿sí? Y la criatura sería merecedora de adquirir aquello, y entonces la divina voluntad ya no sería un don, sería un pago. La criatura logró esforzarse tanto que ahora tiene el derecho de tener la santidad divina, y eso definitivamente no. La santidad divina es un don que Dios da cuando quiere, como quiere, a quien quiere. No hay puertas, no hay ventanas, no hay llaves, no hay nada para lograr adquirir esto, ¿sí? Y lo único que necesitamos es no oponer nuestra voluntad a esa voluntad divina. Así es. Y las virtudes, para ejercitar una virtud, la tienes que ejercitar desde tu voluntad. No la puedes ejercitar desde la voluntad divina, porque es una virtud humana. Entonces, para que tú pudieras ejercitar una virtud, te tienes que valer de tu voluntad. Y entonces en ese momento le estás diciendo a la voluntad divina, ¿sabes qué? Ahorita voy yo porque quiero ser virtuoso. Digo, no sé si se entiende. Sí, claro, y de hecho en la vida misma de los santos podemos ver, solo por conocer y observar, que la santidad no viene por un esfuerzo o un comportamiento impecable o varía. Hay personas que llevan un tipo de vida, fueron movidos hacia este camino de santidad, en esta conversión radical que el Señor concede. En ver esto es ya radical, no es proporcional a un esfuerzo. Sí, conforme hay más contacto con el Señor, se va dando ese amor, ese enamoramiento que nos lleva a procurar una actitud, ¿no? Entonces, no es proporcional, es gratuidad. Y si hablamos de esta santidad divina, por supuesto que no existiría un mérito que nosotros pudiéramos tener. ¿Con qué se mediría? Y no podría ser un intercambio equitativo, por decir algo, jamás. Ni por la vida propia, ni por la humanidad. No habría posibilidad. Exacto. Entonces, bueno, tenemos ya este planteamiento, y incluso Jesús en ocasiones le dice a Luisa, es que me cambian por la virtud. A veces estamos tan ocupados en ser virtuosos, que parece increíble, pero nos estamos olvidando de Jesús. Sí, curioso. Doctor, nomás un comentario. Hace algunos programas platicamos acerca de la obediencia y en la vida religiosa, ¿verdad? Si bien es cierto que algunas personas lo consideran una esclavitud, ¿verdad? ¿Cómo voy a dar mi obediencia a otra persona, ¿verdad? Entonces no soy libre. Así algunos piensan, ¿verdad? Pero lo están pensando, como usted dice, desde el punto de vista humano, de que va en contra de mi naturaleza, en contra de un esfuerzo que tengo que hacer en confiar en otra persona, ¿verdad? Que haga mis decisiones, por así decirlo, o que me diga dónde ir, párate, siéntate, ve aquí o quédate allá. Y desde perspectiva uno dice, pues sí, ¿verdad? No es una libertad, es una esclavitud. Es una perspectiva.
Sin embargo, se ve el punto de vista de hacer la voluntad de Dios, y ahí es donde exige, vamos a decirlo, la violencia en cierta manera, por así decirlo, de hacer violencia a nuestra naturaleza, de decir no soy yo el que tengo que pensar, que decidir, ¿verdad? Que si me gusta o no me gusta, quiero o no quiero, sino más bien, ¿verdad? Porque mi superior, ¿verdad? O el responsable por mí me lo dice y así tiene que ser. Pero entonces es un despojamiento de esa, o es una negación de esa misma naturaleza o tendencia misma, ¿verdad? De yo gobernarme, de yo hacer mi propio yo. Y más bien poner tu confianza en este caso en superior, que claro, uno confía que es la voluntad de Dios, y que si lo dices porque lo ha meditado, lo ha hecho oración, lo ha consultado y es lo mejor para mí. O sea, pum, es totalmente la otra. Entonces ahora sí eres libre, porque ya no eres tú el que, vamos a decir, el que haces el esfuerzo, sino que lo único que tienes que hacer es sí, Padre, o sí, Señor Obispo, sí. Entonces uno lo sigue. Es cuando uno realmente es libre y se puede entregar a los demás. Entonces, viendo desde ese punto de vista que usted decía, ¿verdad? De que si la naturaleza, si la virtud humana tiene que ser una antesala necesaria para la divina, yo también pienso, no es así, ¿verdad? Porque yo seré el más pecador, y sin embargo, ¿verdad? El momento en que yo reconozco y obviamente aprecio lo que Jesús ha hecho por mí, ¿verdad? Puedo dar totalmente mi vida a Jesús, y de alguna manera increíble, ¿verdad? Mi vida toma una transformación, ¿verdad? Y hasta una cierta obediencia que en ocasiones sorprende. ¿Qué hiciste? Pues yo no hice nada, lo único que hice es reconocer, ¿verdad? Que mira que Jesús, yo no sabía esto, pero mira que Jesús hizo esto por mí, ¿verdad? Y pum, o sea, te llega tanto a lo más íntimo de tu ser que das una respuesta automática, es decir, sí, que sea así. Entonces, y yo he visto personas que realmente sufren una transformación increíble, o sea, sin pasar por ese esfuerzo de que primero tengo que hacer esto, tengo que hacer, no. Simplemente, ¿verdad? Aceptaron, o sea, reconocieron lo que Jesús hizo por ellos, y sabes, ¿verdad? Dan una respuesta. Así es, ¿verdad? así es. Creo que nos vamos a un corte.
Bueno, pues regresamos otra vez. Estábamos en esto que nos decía el Padre sobre la obediencia, ¿no? Yo pienso, hay algo, a mí me gusta mucho un ejemplo, y siempre pregunto, ¿quién es el primer redimido de la estirpe normal? Porque si no, luego me salen con María y ahí las cosas no. ¿Quién es el primer redimido de todo el mundo? El que estaba crucificado. El buen ladrón. El buen ladrón. ¿Sí? Okay. No fue Moisés, Sí, no fue Abraham, no fue Isaías, no fue San José, Adán tampoco. sino fue el buen ladrón. ¿Y el buen ladrón habrá sido muy virtuoso? Pues no, ¿verdad? Sí, no. ¿Habrá sido muy piadoso, muy cumplidor de la ley? Por supuesto que no. Ni siquiera seguidor de Jesucristo. Ni siquiera seguidor de Jesucristo. Lo único que hizo fue reconocer que el castigo para él era justo y que para el que estaba ahí junto era injusto, ¿sí? Es lo único que hace, y eso logra que en ese momento le diga al Señor: hoy estarás conmigo en mi reino. ¡Pum! Salvador, si este buen ladrón, como le llamamos, ¿verdad?, no era seguidor de Jesucristo, entonces me imagino que tuvo que haber ese salto de fe. Y es el momento en que él dice: Señor, cuando estés en tu reino, Acuérdate de mí. Uh-huh. Pues digo, si no era realmente creedor en Jesús, en ese momento hace ese salto de fe. Pero no lo reconoce. Yo pienso que no lo reconoce como Dios. No lo reconoce ni siquiera como el Mesías. Lo reconoce como un justo. Y la justicia es un atributo divino, Padre. Entonces, en ese momento, Él está haciendo un acto de justicia donde está salvando los intereses de Jesús, que lo más probable es que haya oído hablar de Él, pero que haya creído, no, porque entonces hubiera dicho: oye, no te lo insultes, reconozco, porque Él es el Mesías, Él es el Maestro, o te reconozco, Señor, en y este acuérdate momento de mí. Y no lo dijo. Si eres tú. A ver, déjame ver si me explico. A lo mejor vamos a la misma línea, pero diferentes. Efectivamente no reconoció, no hubo un reconocimiento en cuanto a defensa de él como Señor. Tiene razón, nunca lo hubo. Sí. Nomás lo reconoció como justo. Hasta esa parte creo que estamos de acuerdo. El salto de fe cuando dice: verdad, Señor, ¿verdad?, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Ese es el salto de fe. Bueno, ese sí. A eso me refiero. Exacto. No, definitivamente, porque entonces supieron de defensa, entonces implica que ya escuchó de él, que ya hay una fe en cierta manera, una tendencia. Y que ya lo sigue. Exacto. Y precisamente el salto de fe es una propuesta, ¿no? Es todo lo que el Señor le va diciendo a Luisa y que ahora tenemos acceso. Y es esta paradoja, ¿no?, de lo que es algo tan sencillo, pero es tan profundo. Creo que en todo momento esto prevalece. Dios, no puede ser tan sencillo lo que me estás pidiendo, ¿no? Decía yo, es el regreso a recordar. Y quizá en tiempos pasados, esta parte de la obediencia, esta parte de creer se hubiera dado de una manera mucho más accesible, quizá. Actualmente y en esta época, todo lo queremos negociar y razonar. La obediencia, muchos de nosotros como padres manejamos la obediencia en los hijos con mucho razonamiento. Hijo, obedéceme por esto, y piden explicaciones. Y a veces es convénceme, pero ¿cuál es mi beneficio?, ¿no? También hay este intercambio. ¿Cuál sería mi beneficio si yo obedezco? Bueno, pues te voy a comprar esto, o si me explico. Entonces, también se ha atenuado al paso del tiempo esta parte que debería de ser tan natural. Y por eso quizá en esta época, bueno, hablo por mí, esta parte, Señor, hay cosas que me cuesta creerlas por lo sencillo de la propuesta. ¿Cuánto me cuesta creer que es algo que yo abro mis manos y lo tomo? Me cuesta en realidad, ¿no? Especialmente si hemos contemplado esta parte de la cruz. No nos gusta muchas veces voltear a ver la cruz y preferimos Cristos que no estén ensangrentados. Los Cristos modernistas, ¿no? De Brasil,
No, exactamente, es un Cristo, claro, está representando algo, pero es mucho más cómodo para mí. ¿Por qué? Porque no me confronta conmigo misma y con algo que es verdad y es real, ¿no? Entonces, esta parte tan amable, tan accesible, que es una de las propuestas que tiene Jesús para Luisa y que es para todos nosotros, ¿no? Se está abriendo para mí, para ti, una posibilidad. El razonamiento entra y dice, no podría ser tan claro, tiene este lado del abandono, el salto de fe. Así es. ¿No? Bueno, todo esto es real, o sea, a nosotros nos cuesta mucho trabajo el aceptar esto, ¿no? Pero, bueno, esta petición que le hace Jesús de abandono de las virtudes en el sentido de virtud humana, tiene una razón de ser. Cuando Adán peca, o sea, Adán había sido creado con la voluntad divina y con la vida divina gratuitamente, se le había dado gratuitamente, pero él la rechaza. Ahora, para que Dios acepte nuevamente dar su vida y dar su voluntad, ahora Dios pone condiciones, y esas condiciones son: se deben cumplir determinados actos de petición, o sea, de pedir que los perdone, que venga el Redentor, que fue la promesa que se le dio a Adán, ¿no? Algún día vendrá alguien que los va a redimir, o sea, en pocas palabras. Entonces, un determinado número de actos, y un determinado número de actos buenos, o sea, de la humanidad, para que Dios aceptara dar nuevamente, bueno, no nuevamente, sino mandar al Redentor. Esos actos se empiezan a cumplir desde Adán cuando sale del paraíso. O sea, el recuerdo que le quedó a Adán debe haber sido vago, porque pierde los dones sobrenaturales, la ciencia infusa, el conocimiento de Dios, y le quedó un recuerdo. Jesús dice en Luisa que él quedó taciturno, o sea, quedó por todo lo que había perdido, ¿no? En fin, sus descendientes con mucha mayor razón, o sea, fueron poco a poco perdiendo aquel hilito de recuerdo, hasta que viene el diluvio. El diluvio acaba con todos, se salvan 4 familias, es Noé y su esposa y sus 3 hijos con sus 3 esposas, ¿no? Y de ahí empieza nuevamente a rehacerse la humanidad. Dios empieza a ser más manifiesto, empieza a hablar un poco más y empieza a poner incluso leyes, o sea, la ley que viene con Moisés, ¿de acuerdo? Para ir marcando el camino. Y resulta que Jesús viene en la plenitud de los tiempos. Y yo pregunto, ¿qué es esa plenitud de los tiempos? ¿A qué se refiere la Escritura con que Jesús viene en la plenitud de los tiempos? Según Jesús, o sea, la plenitud de los tiempos es cuando se cumplen totalmente todos los actos que Dios había pedido de petición y actos buenos, ¿sí? Y esos no los cumple la humanidad, sino es María. María, que por ser inmaculada vivía en la divina voluntad, ella con la divina voluntad toma a todos los actos de toda la humanidad, los rehace y los presenta al Padre. Y entonces el Padre se ve total y absolutamente satisfecho en su petición y ahora decide mandar a su Hijo, mandar al Verbo. Se lleva a cabo la redención y cuando Jesús asciende a los cielos, ahora queda todavía pendiente este reino de la divina voluntad, pero quedan peticiones, o sea, el Padre vuelve a imponer un número de requisitos para que puedan volver a dar su voluntad. Y esos requisitos eran santidad humana y peticiones. La petición está en el Padre Nuestro, que es algo que hemos rezado, la Iglesia ha rezado desde el tiempo de Jesús hasta ahorita, y que en ocasiones no tomamos conciencia real de lo que estamos diciendo.
Por eso es que Jesús lo tuvo que decir como primero. Se tuvo que poner a la cabeza de toda la familia humana para que cada vez que uno de nosotros lo rezara, así lo rezara como lo quisiera, pero es Jesús que está a la cabeza dándole valor a ese Padre Nuestro, esa petición de venga tu reino, de hágase tu voluntad como en la tierra, así en el cielo. Y resulta que ahora Jesús viene y le dice a Luisa que debe dejar todo lo demás. Vamos a leer un dictado que le hace Jesús a Luisa, porque es importante. Dice: hija de mi supremo querer, estoy escribiendo en tu alma la ley de mi voluntad y el bien que ella lleva. Primero quiero escribirla en tu alma y luego poco a poco te la explicaré. Y entonces Jesús le dice, Luisa le dice: quiero decirte el estado de mi alma. Oh, cómo me siento mal. Dime, ¿por qué me dejas? ¿Qué debería hacer para no perderte? Y entonces Jesús le contesta, le dice: no te aflijas, hija mía. Tú debes saber que cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas. Pero con abolirlas no me exenté de observar aquellas leyes. Es más, las observé en el modo más perfecto, como no lo hacían los demás. Pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra, ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por tanto, todos los demás sacrificios no eran más necesarios. Ahora, querida hija mía, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra, quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de la santidad, y a medida que los pasas y los sufres, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndoles les pongo el sello. Todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer, siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas, y dan a ella su principio. Recordemos que en el Evangelio se nos dice, Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento, ¿sí? Siempre cuando yo oigo esto, inmediatamente se me viene a la mente la figura de un juicio. Un juicio puede ser civil, como sea, en donde el juez o el fiscal o la defensa piden determinado tipo de, ¿qué será?, pruebas, documentos, algo que avale lo que está en pleito, ¿no? Cuando uno lleva al juzgado todo lo que se le pidieron, se le pone un sello y ¿qué dice? Cumplido. Todos los requisitos que se pidieron están cumplidos. No hay más que hacer. La santidad humana era algo que Dios puso como requisito para volver a dar la voluntad divina y volver a iniciar el periodo de santidad divina en la criatura. Entonces, en ese momento, cuando la que logra, porque esto se repite, lo que pasó en el tiempo de la redención, toda la humanidad no había logrado cumplir el requisito, y tiene que ser María quien, poseyendo la divina voluntad, lo cumpla, ¿sí?
Ahora viene Luisa. Dios decide que en este tiempo se tiene que dar su reino, se tiene que dar su voluntad nuevamente. Se escoge a Luisa como la parte donde se va a fundar este reino. Por lo tanto, a Luisa era totalmente necesario el que en ella se pusieran todas las virtudes y que Luisa llevara a cabo toda la santidad humana en modo total, absoluto, para que ahora con la divina voluntad pudiera poner esos actos de santidad completa a disposición de toda la humanidad y entregárselos al Padre, y el Padre dijera, de acuerdo, cumplido el requisito que yo puse, y ahora es que voy a dar mi voluntad. Esto es importante entenderlo, porque la discusión esta de si es o no es necesario el camino de las virtudes se centra en Luisa. Y nos dicen, Luisa practicó las virtudes, Luisa fue obediente, Luisa fue esto, Luisa fue aquello. Por supuesto, porque en Luisa era necesario que se cumpliera toda la santidad de la virtud para poderla entregar a nombre de toda la humanidad. Podríamos decir que en Luisa se cumple una segunda plenitud de los tiempos. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pregunta en este sentido para ver si estoy entendiendo bien. Hay santidades, inclusive antes de Luisa, ¿no? Y el Señor le dice que esta santidad en la divina voluntad, que ella va a tener la santidad, todas las santidades de la virtud. Y mi pregunta es esta: ¿esto significa también que al momento que a través de Luisa, que el Señor trabaja esto, se abre esta posibilidad de la santidad divina o de la divina voluntad, por decir algo? Y al haber este acceso, mi pregunta es la siguiente: también los santos, no sé si sea una pregunta adecuada, pero también esta posibilidad que se abre, esta puerta, por decir algo, que se abre, que nos da acceso, ¿no?, que el Señor utiliza para darnos acceso, ¿también está abierta para santos anteriores? Esa es mi pregunta. Es la pregunta de todo el mundo. Okay. Es sí y no. Okay. La contestación es muy, muy fácil, así que ya pasamos a otro tema, ¿no? Okay. No, es relativamente sencillo. No, porque la persona debe de hacer el espacio suficiente en su vida para recibir a Dios. En la medida que haga espacio, en la medida que haga un lugar donde poner a Dios, esa es la medida de su gloria. ¿De acuerdo? Sí. O sea, todo el mundo va a estar en el cielo viviendo en Dios, disfrutando a Dios. Pero ¿quién hizo el espacio de un vaso? Vamos a poner un recipiente. ¿Quién hizo el espacio de un tinaco? De acuerdo a su vida virtuosa, lo que haya aprendido de Dios, en fin. ¿Quién hizo el espacio de una alberca olímpica? Entonces son diferentes, pero todos van a estar sumergidos en el mar de Dios. Entonces todos van a estar en Dios, sí, todos van a disfrutar de Dios, sí, pero tienen un tope en su vivencia de Dios. Esa capacidad se hace aquí en la tierra. O sea, el grado de santidad, el grado de gloria que podamos tener en el cielo se fabrica aquí en la tierra, por medio del conocimiento, por medio de la práctica de una vida, bueno, virtuosa, voy a decirlo así. Y en esa medida es en la medida en la que voy teniendo cada vez más capacidad de Dios. ¿De acuerdo? Otro ejemplo podría ser un banquete. Tú eres una persona que comes poquito, o sea, te cuidas, en fin, y ya estás habituada a comer poco. Pero el Padre come, híjole. Yo decía, vean la cara que pone. O sea, come mucho. Pero Alejandro, no. Él dice, quítense que ahí voy. Haz unas comilonas enormes. Y los invitan a una comida en donde es un buffet.
Entonces los tres llegan y se sirven en la medida de su capacidad. Tú te sirves poquito, ¿eh? El padre se sirve 2, 3 platos así, pero llega Alejandro y se lleva todo, ¿no? Al final del banquete van a salir y los tres van a decir: ¡qué bárbaro! ¡Qué comida deliciosa! Estuvo fantástico esto. Sí. Yo pregunto, ¿quién gozó más? Todos. Los tres gozaron a su capacidad. Sí. ¿Sí? Sin embargo, Beret probó poquitos platillos, el padre probó muchos y Alejandro los probó todos. ¿Sí? Entonces, ¿quién tuvo más capacidad? ¿Quién tuvo más conocimiento de lo que había ahí? El que comió más. Pero los tres quedaron plenamente satisfechos. Eso es los santos. Y aquí hay que entender esto. Es voluntad de Dios, por favor. O sea, ¿por qué a Moisés, siendo lo que fue tan grande, el único que ha visto cara a cara al Señor, con todo lo que Él es, no le tocó vivir la redención? Y lo dice Jesús: ellos hubieran querido ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Hubieran querido oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. No les tocaba. Porque ellos tenían una misión, un tiempo, un lugar, una función específica en todo este retorno de la humanidad al punto de origen, ¿sí? Sí. ¿Por qué San Francisco de Asís? ¿Por qué Santa Teresa? ¿Por qué el que quieran? No tuvo esta posibilidad. Bueno, porque a ellos les tocó aquello. Y lo cumplieron al pie de la letra, cumplieron al 100% en lo que Dios les pedía, y se les tomó su santidad como inmensa, como grande, como hijos muy queridos, pero no les tocó vivir esto. ¿Sí? Sí. Ahora, los que vivan aquí, estos son los que van a tomar todo lo que Dios contiene en sí mismo. Y algo que es importante: estas personas que vivan en la divina voluntad compartirán con los demás lo que ellos tienen. El ejemplo que también más o menos usamos es: Alejandro tiene una casa en Cancún, tú tienes una casa en Acapulco, el padre tiene una casa en... ¿Dónde le gusta, padre? Aquí en México. Aquí en México, y yo no tengo casa. Pero ustedes dicen: hombre, aquí está mi casa de Cancún, aquí está mi casa de Acapulco, aquí está mi casa de México, aquí están las llaves, y disfrútenla, hagan con ella lo que ustedes quieran. Bueno, pásense el tiempo que quieran. Y da órdenes de que se atienda a las personas que van a ir como si fuera él mismo. Nos vamos a Cancún, nos vamos a Acapulco, nos vamos aquí al Distrito Federal y nos tratan como reyes, una casa preciosa con todos los adelantos, con todo lo necesario. Y lo gozo, pero no es mía. ¿Sí? No es mía. No puedo modificar nada de la casa. ¿Por qué? Porque no es mía. Sino estoy compartiéndolo. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar en el cielo. En alguna ocasión Luisa le pregunta a Jesús y le dice: oye, si todos somos parte de tu cuerpo místico, ¿qué lugar van a ocupar las almas que vivirán en tu voluntad? Entonces Luisa, como cualquiera de nosotras, hubiera pensado así: híjole, el corazón, sí, el cerebro, ya de perdida el hígado, ¿no? Y Jesús le dice: mira, las almas que van a vivir en mi voluntad, que vivirán en mi voluntad, serán la piel. Y entonces Luisa se nota en su respuesta luego que dice: ay, qué bonito. pero como diciendo la piel. No, yo quería algo más así. Le dijo: no, es que mira, hay dos tipos de piel. Una piel externa y una piel interna. Dice que recubre todos los órganos. Y en la piel van los vasos sanguíneos que nutren a todos los órganos. Así que las almas que viven en mi voluntad serán aquellas que llevarán a debida estatura a todas las demás. ¿Qué quiere decir a debida estatura? Que las santidades humanas que ha habido, con lo grande que puedan ser,
no llegaron al punto que Dios había trazado desde toda la eternidad. Que se quedaron no por ellas, no por haber faltado, no por haber omitido algo, sino porque no les tocaba. Así era, claro. En una escalera, o sea, el primer escalón no puede quejarse de que el último esté más arriba de ella. Si no hay primero, no se llega al último. ¿De acuerdo? Es como los dientitos, los dientes, ¿no? Hay unos dientes de leche y tienen que salir para que salgan unos permanentes. Así es. De muchos más años. Así es. Doctor, se me ocurre algo, mire, ya con la posibilidad que ahora tenemos todos, creo, ¿verdad?, de vivir en la divina voluntad. Y si yo no puedo, vamos a suponer que yo deseo, ¿verdad? Pero, pues la neta, no estoy a la altura de Luisa, no estoy a la altura de X persona que seguirá a Luisa. Pero, pues hago mi esfuercito. ¿No me vale? ¿O cómo? Aquí el punto está en que no es que no pueda, Padre, porque esto nadie puede hacerlo. El único que lo puede hacer es Dios, porque se trata de una santidad divina. Entonces lo único que Él requiere de mí es mi disposición. Y si yo digo, Señor, yo estoy dispuesto, no tengo la menor idea de qué se necesite ni nada, pero confío en ti y adelante. Él lo único que me pide es el abandono, ese abandono total en Él para poder entrar en la divina voluntad. Y Él es el que va a hacer todo, no soy yo. Entonces, el decir no puedo es lo normal en la santidad humana, porque la santidad humana requiere un esfuerzo personal. En la santidad divina lo único que requiere es el esfuerzo del total y absoluto abandono en Él y el desapego de todo. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, pero es algo que estamos capacitados para hacerlo. Si ponemos a Luisa, bueno, Luisa es un ejemplo un poquito difícil de poder imitar. Primero es una persona, yo diría, casi iletrada. Segundo año de primaria es su educación. Campesina. Roce social no tenía prácticamente nada como para empezar un camino de esta magnitud. Pero lo único que tenía era un amor a Jesús. O sea, todo esto se basa en el amor. ¿Qué tanto amemos a Jesús? Es que tanto podamos abandonarnos a Él. Si no amo a Jesús, bueno, entonces definitivamente no voy a poder. Pero no es que no pueda, es que no amo. ¿Y por qué no amo? Porque no conozco. Nadie ama lo que no conoce. Entonces el punto principal para empezar a vivir esto es el conocimiento. Necesito conocer primero a Jesús. Por eso Luisa, bueno, empieza por un conocimiento de Jesús. ¿Quién es? Y ya una vez que logré la vida eterna, y conste que como parece que me brinco, pero no es cierto, porque la vida eterna es conocimiento, no es duración de. ¿Sí? No es una vida que dura y dura y dura y dura y nunca se acaba, no. La vida eterna es conocimiento. Y eso lo dice Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, en la medida que yo voy penetrando en conocer a Jesús, voy adquiriendo vida eterna y voy empezando a confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque empiezo a conocerlo, empiezo a saber qué hizo, qué cosas pasó por mí. Y una vez que lo conozco, que empieza a haber confianza, el surgir del amor es totalmente natural. Y sobre todo recordemos que el amor es hijo de la voluntad. ¿Sí? Es hijo de la voluntad. Si mi voluntad está en conocer a Jesús, en seguir a Jesús, en amar a Jesús, el amor se va a dar por sí mismo, porque es el resultado del ejercicio de mi voluntad. Entonces, es lo único que necesitamos. El problema es que en la actualidad, y lo voy a decir de esta manera,
En la actualidad, el conocimiento de Jesús se ha quedado totalmente relegado, incluso en las personas religiosas. Ahora se le da más valor al conocimiento humano, a la filosofía, a la antropología, a la psicología, todas las GIA que se quiera decir. Pero el conocimiento de Jesús como que ha quedado inmerso en ese mar, ¿sí?, de conocimientos humanos, y se pierde. Como un ejemplo real de alguien que no tuvo nada de humano y fue puro conocimiento de Dios, el santo cura de Ars. O sea, una persona, ¿cómo diríamos?, poco culta, que su único meta, su único afán era Jesús, era amar a Jesús. ¿Sí? Entonces, no es no queremos, no podemos, sino aquí sí hay que decirlo, y decirlo con las palabras que lo dice Jesús. No quieren, no quieren. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Conocer a Jesús primero, y luego conocer la propuesta que nos hace. Conocer esta propuesta de vida en intimidad con Él. Conocer quién soy, que eso es quitarme este velo que tenemos ante nuestra vista, que es todo estos humos de soberbia y de vanidad que tenemos, en que nos creemos algo. Y entre más alto estoy, ya sea en el ambiente social, en el ambiente laboral o en el ambiente económico, ¿sí?, entre más alto estoy, entre más conocimientos tengo del mundo y de todo, más lejos y más negado a mi realidad. Y mi realidad es, soy un complejo de soberbia. Por eso es que Jesús le pide a Luisa, llega a tu nada, reconoce tu nada. Ese es el punto. Entonces, ya tengo la propuesta, ya tengo esto, ahora tengo que reconocer quién soy, y para eso está la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, como decíamos al principio y dijimos en el programa anterior, es una toma de conciencia para saber quién soy. En realidad, ¿qué soy yo? ¿Sí? Se nos queda un poquito en corto las palabras, ¿no? Yo quisiera agregar que hemos sometido a Jesús a lo humano, y necesitamos regresar a someter toda nuestra humanidad a Jesús. Así todo, es. lo entendamos o no, nos guste o no, tengamos que soltar lo que tengamos que soltar. Lo humano requiere estar subordinado a Jesús. Así es. Bueno, pues se nos terminó el tiempo y vamos a dejarlo como una promesa. La próxima vez podemos hablar ahora del abandono, ¿les parece? Sí, claro que sí. Vamos a empezar en esos requisitos de vivir en la divina voluntad. Claro que bueno, sí. Pues hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. Gracias, Alex. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.